Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de ciberseguridad. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante que se trata de cómo priorizar los riesgos en ciberseguridad. ¿Cómo vamos a saber qué riesgos atacar primero? Y aquí te pido que imagines que tienes dos problemas en tu empresa. Un software desactualizado en un servidor crítico con riesgo de explotación y un empleado que cayó en un phishing, pero aún no se ha dado cuenta o no se han perdido datos sensibles. ¿Cuál es el más urgente? ¿Cuál representa mayor impacto financiero? ¿A cuáles deberíamos dedicar más recursos? Si no tienes una metodología clara para calcular y priorizar riesgos, estás tomando decisiones a ciegas. En ciberseguridad, las amenazas no todas son iguales. Algunos son meros inconvenientes, otras pueden poner en jaque a todas las empresas. Hoy vamos a hablar de cómo convertir la gestión de riesgos en una ciencia exacta, cómo calcular y documentar riesgos de manera estandarizada y cómo definir criterios para saber qué riesgos atacar primero. También, cómo usar un enfoque cuantitativo en la priorización de estas amenazas. Así que ajusta los audífonos porque esto te ahorrará tiempo, dinero y muchas crisis. Intro y comenzamos. Primero hablaremos de cómo calcular los riesgos de manera objetiva. ¿Cómo decides qué riesgo es más grave? Si respondiste por intuición o depende de la situación, tenemos un problema. Sin métricas claras es imposible asignar recursos de manera eficiente. Aquí es donde entra el enfoque cuantitativo. Déjame decirte que hay algunos criterios básicos para calcular los riesgos. Su probabilidad, o sea, qué tan probable es que ocurra. Su impacto, qué daños causaría si pasa. Exposición, cuántos sistemas, datos o usuarios podrían verse afectados. Y hay una fórmula que es muy práctica y muy sencilla para aplicar en estas necesidades de poder calcular los riesgos. Y dice que, aquí les voy a poner la fórmula, dice riesgo es igual a probabilidad en porcentaje por impacto en la moneda que utilicen dólares, pesos, etcétera, por exposición, o sea, número de activos afectados. Entonces, un ataque de ransomware en servidores críticos, imaginemos que probabilidad será 40% basado en datos históricos y amenazas actuales. Impacto, por ejemplo, $2 millones en pérdidas, incluyendo los costos de recuperación y reputación. Exposición, 50 sistemas afectados. Entonces, nuestro cálculo de riesgo total sería .40, perdón, .40, que es la probabilidad, por $2 millones por 50, y esto nos dará un total de 40 millones de riesgo potencial. Ahora, en el otro caso hipotético, comparando con el otro escenario, un ataque de phishing a un solo empleado, la probabilidad 80%. Es más grande la probabilidad de que haya un phishing. El impacto, $50,000 en robo de credenciales. Exposición, un sistema afectado, en este caso el del usuario. Vamos a hacer el cálculo del riesgo. Sería .80, que es la probabilidad, por $50,000 por 1.
Esto es igual a $40,000. Conclusión, el ransomware es una amenaza mucho mayor y debe de priorizarse. Si no calculas los riesgos correctamente, podrías gastar tiempo y dinero en amenazas menores mientras ignoras las más graves. Ahora que sabemos cómo calcular los riesgos, pasemos a otro punto clave. El registro de los riesgos es súper importante. ¿Qué elementos esenciales debe tener un buen registro de riesgos? Tiene que tener una descripción clara del riesgo, la probabilidad e impacto cuantificado, el plan de mitigación, o sea, que se hará para reducir ese riesgo, y el propietario del riesgo, o sea, quién es el responsable, el stakeholder que va a asumir o que nos dará el dato del riesgo. Entonces aquí va a haber una tabla que les estoy poniendo con un ejemplo. El riesgo es el ataque de ransomware en servidores críticos. Ese es en la fila, en la columna 1. Columna 2, su probabilidad. En este caso habíamos dicho que era de 40%. Columna 3, impacto financiero, $2 millones. Exposición, en la cuarta columna, 50 sistemas. El dueño del riesgo puede ser el CTO o el CISO. Y la última columna sería la acción correctiva, perdóneme. Debería decir nuestra corrección, por ejemplo, nuestra maneras de reducir el riesgo sería implementar backups offline y una segmentación de red a los dispositivos. Los beneficios de esto será que facilitará la priorización de amenazas. Nos permitirá que la alta dirección entienda qué está en juego y nos servirá como base para auditorías y cumplimiento normativo. Hay que crear estas plantillas estándar para todos los riesgos que se documenten de la misma forma. Ya que sabemos cómo calcular y documentar esos riesgos, queda una pregunta clave que sigue al aire. ¿Cómo sabemos cuál atender primero? Aquí entra la priorización de los riesgos y los criterios clave que debemos de considerar para priorizar estos riesgos es el nivel de riesgo calculado, mayor impacto primero, tiempo de respuesta requerido, incidentes críticos antes que menores, cumplimiento normativo, que es cumplir regulaciones para evitar sanciones. Vamos a ver un ejemplo de matriz de priorización. Aquí también les dejo la tabla. Nivel de riesgo en la columna 1 y acción prioritaria en la columna 2. En este caso, el ejemplo será crítico arriba de $10 millones. La acción prioritaria que debemos hacer, mitigación inmediata, asignación de recursos urgente. Alto sería de 1 millón a 10 millones, solución en menos de 3 meses con un monitoreo constante. Moderado de $100,000 a $1 millón, con un control gradual y mitigación a mediano plazo. Bajo, abajo de los $100,000, con una evaluación y mitigación, cuando sea posible la acción prioritaria que vamos a tener ahí. Entonces, sin una metodología de priorización, podrás estar gastando recursos en problemas menores mientras ignoras los críticos. Por eso hay que tamizar los riesgos basados en su costo. Si hay algo que quiero que recuerdes de este episodio es esto. Gestionar los riesgos no es cuestión de instinto, es cuestión de datos, de ciencia, de matemática, de analizar, arrastrar la pluma y darle a cada cosa su propio peso. Si no calculas, documentas y priorizas correctamente, vamos a gastar dinero en los riesgos equivocados. Vamos a ignorar amenazas críticas que pueden destruir la empresa. A veces, por no hacer esto, vamos a dejar de cumplir con normativas y vamos a recibir multas millonarias.
Entonces, déjame hacerte estas preguntas. ¿Tu empresa usa un método estandarizado para evaluar riesgos? ¿Cómo decides qué amenazas debes de atender primero? ¿Tienes un registro de riesgos actualizado? Si no tienes respuesta clara, es hora de actuar. Bueno, hasta aquí mi episodio de hoy. Déjanos tu comentario en donde estés viendo este video y comparte este episodio con tu equipo, con algún estudiante que quiera conocer acerca de este tema tan interesante que es el tema de ciberseguridad. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, en ciberseguridad, saber qué riesgo atacar primero puede salvar a tu empresa. Saludos queridos amigos, gracias por escucharme.